Bueno, si no hay más puntos varios, podríamos pasar al objeto de la sesión. ¿Sí les parece? Perfecto. Ya, entonces, esta sesión tiene por objeto recibir en audiencia a la Asociación de Directivos Profesionales Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería. Así que sí los podemos hacer pasar y así escuchar. Están dentro, Presidenta. Ya. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a la comisión. Les damos inmediatamente la palabra. Ustedes deciden quién habla primero de los invitados. Su micrófono, Magali. Su audio. Ahí. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos los diputados y diputadas que integran esa honorable comisión. En primer lugar, agradecer el espacio que se le brinda a los trabajadores penitenciarios no uniformados a través de la Asociación de Directivos Profesionales Técnicos Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, ADIGEM. No es la primera vez que recurrimos al Parlamento para exponer materias tan graves como lo es la discriminación en materias de estabilidad laboral, carrera funcionaria y previsional, y como lo es el ser permanentemente ignorados por el Estado, invisibilizados y postergados por el Estado. Así, hoy nos presentamos ante esa honorable comisión para exponer cómo una vez más los compromisos asumidos con los trabajadores penitenciarios no uniformados no se cumplen. Se frustran las ilusiones y los sueños de muchos trabajadores que veían en la ley 21.209 una mejora en sus condiciones laborales. En efecto, la citada ley 21.209, que fue publicada el 6 de febrero del año 2020, se originó en un proceso de movilización en que participaron todos los trabajadores penitenciarios, hombres y mujeres, y culminó con la suscripción de un protocolo de acuerdo el 8 de noviembre del 2018, firmado por el ministro de Justicia, el subsecretario de Justicia, el director nacional y todos los que integramos el Frente de Trabajadores Penitenciarios, incluyendo a ADIGEM. En este protocolo de acuerdo, en el numeral 2, se establecen todos los logros para el personal no uniformado. Y en el literal B se establece que para dar mayor estabilidad laboral se crearán nuevos cargos con un presupuesto acotado, 1.500 millones de pesos en régimen. Y en el literal C se establece que respecto de las vacantes existentes en los cargos de gendarmería, se iniciará un proceso concursal que favorecerá a los funcionarios a contrata. Pues bien, se constituyó una mesa de trabajo Ministerio de Justicia, Frente de Trabajadores, para dar las primeras líneas de lo que sería el proyecto de ley. Y previo informe de la DIPRES, nos señalan que respecto del literal B, respecto de esa creación de cargos con los 1.500 millones, estos alcanzarían para crear 1.080 nuevos cargos. A lo que se suma el literal C, que se van a ocupar, se van a proveer mediante procesos concursales las vacantes existentes en las plantas de profesionales técnicos, administrativos y auxiliares. Este acuerdo fue refrendado y públicamente dado a conocer tanto por el ministro de Justicia como por el subsecretario de Justicia en el seno del Congreso Nacional. Pero ¿qué pasó? El día 3 de agosto del año en curso, mediante una audiencia solicitada por ADIGEM al subsecretario de Justicia, él nos notifica que hay una propuesta de FL distinta,
confeccionada a espaldas de los trabajadores y en el cual se hace un recorte al presupuesto de 1.500 millones y por lo tanto se crean 625 vacantes y no los 1.080 cargos nuevos. Se crean 625 cargos nuevos y el resto se utiliza para otros fines que no es propiamente la creación de cargos. Entonces, honorables, hemos visto con sorpresa y malestar cómo los términos acordados previamente, los mismos que sirvieron para un resultado favorable en la votación efectuada en ambas cámaras de ese Congreso de la República, sufrió notables alteraciones contrarias a los intereses de los trabajadores. Esto constituye un golpe duro para el personal no uniformado. Se tuerce la voluntad y se evidencia un divorcio absoluto entre los discursos que enarbolan las autoridades políticas, relevando la tarea de reinserción, que es una de las misiones consignadas en el artículo 1 del Decreto Ley 2859, Ley Orgánica de Gendarmería, versus el nulo interés por cumplir los compromisos contraídos en el seno del Parlamento. Han de saber ustedes, honorables, que el citado artículo 1 del Decreto Ley 2859, Ley Orgánica de Gendarmería, señala precisamente que Gendarmería de Chile es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y que tiene por finalidad atender, vigilar, contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes sean detenidas o privadas de libertad. Son 3 misiones esenciales de Gendarmería: atención, vigilancia, reinserción. Y en 2 misiones, la atención y reinserción, están presentes el personal no uniformado. Y la atención se define así: está definida como proporcionar a las personas recluidas un conjunto de condiciones básicas en materias de infraestructura, salud, alimentación, socorro espiritual, actividades deportivas y recreativas. Todas actividades en que está nuestro personal. Y a ello se suma el soporte, el apoyo técnico administrativo del servicio. Actualmente somos 4.600 funcionarios no uniformados, 4.000 contratas, 600 plantas. Honorables, necesitamos los 455 nuevos cargos que faltan. Los trabajadores penitenciarios no uniformados, hombres y mujeres, con sus escasos recursos, con su escasa dotación, implementan los programas de reinserción social que permiten a los chilenos y chilenas vivir en paz. Estos últimos días, a raíz de un lamentable caso, se ha relevado la función esencial del personal no uniformado y que si se hubiese valorado esa función, Chile hoy no estaría de duelo. Honorables, a los trabajadores penitenciarios se les debe escuchar, se les debe leer. Ellos trabajan por la paz social. Honorables, esperamos que el Estado de Chile no nos siga ignorando. Somos relevantes en materias de atención, en materias de reinserción. Los necesitamos. Muchas gracias y a continuación le dejo la palabra al secretario nacional Juan Carlos Muñoz. Gracias, Magali. Juan, puede agregar. Muchas gracias, presidenta. Y compartiendo lo señalado por nuestra presidenta DIPGEN, Magali Troncoso, quería solicitar si usted me permitiera compartir mi pantalla para que ustedes pudiesen ver que lo señalado por Magali fue presentado expresamente en el Honorable Congreso Nacional. Tenemos en ese sentido la gráfica donde se comprometieron estos 1.080 nuevos cargos, que fueron una propuesta que efectivamente se preparó desde el Ministerio de Justicia,
con visto bueno ya a esa altura de la DIPRES, por eso se emitió un informe financiero. Entonces quisiera, presidente, si usted me lo permite, compartir mi pantalla. María, si nos puede, puede compartir pantalla. Sí, tiene acceso para compartir. Presidenta, no sé si se ve, por favor. Sí, Juan Carlos. Ya. Ahí. Eso es una gráfica, honorables diputados, del antecedente que fue presentado por el Ministerio de Justicia, tanto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado. Mismo documento fue presentado en las comisiones de Hacienda también de la Cámara de Diputados y Senadores. Y aquí vemos que es un extracto bastante largo, era un documento de 29 hojas, que se presentó en dichas comisiones y donde aquí da cuenta expresamente de que nuestra planta llegaría a un número superior de 2.000 cargos. Y aquí viene la primera pregunta, y compartiendo lo señalado por Magali, es justamente si nosotros traíamos de arrastre 455 vacantes que estaban comprometidas, nosotros partíamos de la base que existía el presupuesto estructural para poder cubrir esas vacantes porque es parte de la planta institucional. Este fue el compromiso, ahí están las cifras que fueron mostradas y por las cuales efectivamente nosotros no generamos ningún espacio de duda a los compromisos adquiridos en este sentido. Nuestra planta de profesionales pasaba de 422 cargos a 1.025, hoy día relevando obviamente la función profesional a raíz de lo que plantea nuestra presidenta nacional. Nuestra planta de técnicos de 239 a más de 400 y así sucesivamente cada una de las plantas casi se duplicaban en su cantidad. ¿Con qué nos encontramos? Esta es una versión original, insisto, presentada en el Honorable Congreso Nacional, y nos encontramos con el resumen que ustedes tienen a la vista, presentado el día 3 de agosto, en donde naturalmente las cifras originalmente comprometidas y que están en la historia fidedigna de la ley 21.209, hoy día no se respetan en sus cifras. Y aquí está el punto neurálgico, presidente, y por su intermedio al honorable diputado. Justamente, ¿se cumplen o no se cumplen los compromisos del gobierno? Esto no es una gráfica que hicimos nosotros como ADIPGEN, no es una gráfica que se presenta como Frente de Trabajadores, son las gráficas presentadas en la parte superior al momento de la tramitación y de la notificación, y lo dice muy bien nuestra presidenta nacional, fue una notificación porque hubo ni siquiera espacio para poder llegar a un proceso de consenso, de cuadrar las cifras, porque pasamos, insisto, de una planta comprometida de más de 2.000 cargos estructurales nuevos a solo una planta de 1.721. Y efectivamente ahí nosotros vemos una falta de compromiso o de asumir que los compromisos originales debidamente aprobados por la DIPRES, presidenta, no se plasmaron en el DFL como se planteó obviamente en el Honorable Congreso Nacional. Y ahí saltan varias dudas. Efectivamente, el presupuesto de Gendarmería permitiría cubrir nuestra estructura dotacional. ¿Por qué hoy día se nos quiere restar de estos 1.500 millones que eran para crear nuevos cargos un déficit que traía la institución de arrastre y que nosotros considerábamos, presidenta, que esto es justamente lo que se discute en una ley de presupuesto año a año, en que a lo menos nuestras plantas estructurales debiesen estar financiadas? Con esto, presidenta, queremos dar muestra que esto no son gráficas nuestras de la DIPGEN. Nuestra proyección naturalmente hubiese sido mucho mayor a 2.100. Hubiésemos querido que a lo mejor 3.000, los 4.000 compañeros y compañeras de contrata pasaran a la planta, esa es una legítima aspiración, pero nos sentíamos conformes con el compromiso adquirido, con el acuerdo firmado. Pero naturalmente vemos con mucha desazón y con mucha, lo quiero decir honestamente, con mucha pena, presidenta y honorables diputados, que después de 17 años que han pasado de nuestro último proceso de reestructuración de las plantas, que fue el año 2003, el 2020, a 3 días de ingresar el DFL, nosotros nos encontremos con esa imagen, que es la que ustedes tienen, y lo podemos poner a disposición del secretario de la comisión para que sea de conocimiento de todos los honorables diputados. En ese sentido, por mi parte, presidenta, señalar que las cifras están dadas, están en la historia de la ley,
son las cifras con las cuales ustedes contribuyeron con su voto al momento de aprobar esta ley 21.209, tan anhelada por los trabajadores penitenciarios no uniformados, y que hoy día, como un antecedente, que por favor ustedes consideren, las cifras actualizadas dan cuenta que el 85% de los funcionarios no uniformados de Gendarmería de Chile tienen la condición contractual de contrata. Palabras del propio ministro de Justicia, somos el servicio que tiene la mayor cantidad de contratas dentro de su votación, y nosotros anhelábamos con ansias poder hacer esta estructura originalmente comprometida y este traspaso de casi 1.600 compañeros de la contrata a la planta. Eso por mi parte, Presidenta, agradezco el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me pueden volver a la vista de los parlamentarios para poder ver si tienen palabras, dudas. Muchas gracias. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. Bueno, lo primero, saludar a Magali, a Juan Muñoz y a don René, el nombre ahí. Primero, hacerle un reconocimiento, ¿no es cierto?, por la labor que ellos hacen. Además decirlo, ¿no es cierto?, la tremenda labor, lo han dicho ustedes, lo que respecta a la reinserción. No siempre en las mejores condiciones. Hemos visto a lo largo, por lo menos yo, de mi periodo legislativo, todos los problemas que han tenido, ¿no es cierto?, y cómo tienen que desempeñar sus funciones. A mí un reconocimiento también a José Pérez, presidente de la ANEF, que me estaba llamando constantemente por esto, justamente por esto, por la preocupación que tiene, y a Yasna Frías, que también llama siempre y preocupada de este tema, porque fíjese que esto es lo que han planteado los trabajadores acá, es súper grave, porque esto yo es lo que digo, lo que provoca o aumenta la desconfianza en la política, porque cuando hay un protocolo, cuando hay un acuerdo de un ministro, no solo de un ministro, sino que también, entiendo, del subsecretario, y eso no se cumple, la verdad que yo lo encuentro de una extrema gravedad, porque además, como has contado, ¿no es cierto?, como ha sido la historia, porque los llaman a una audiencia y les dan a conocer, ¿no es cierto?, que cambiaron de manera de pensar y cambiaron todo el protocolo. Entonces a mí no me parece. Yo creo, Presidenta, que nosotros debiéramos, yo sé que estamos con audiencia, estamos con proyectos de ley, pero debiéramos hacer el esfuerzo por invitar al ministro de Justicia para que aclarara esta situación con los trabajadores de Gendarmería. Y ojalá pudiese ser, ¿no es cierto?, lo antes posible, y aparte de eso hacer el reconocimiento a todos los funcionarios no uniformados de Gendarmería a través de la queja de la gente civil. Diputado Francisco Guiguren está ahí, sí. Gracias, diputado Jiménez. Yo, bueno, sí, comparto la solicitud, solamente, además nosotros oficiamos al Ministerio el día 14 de agosto, del diputado Saavedra. De hecho, eso como para que se tenga en consideración, solicitamos incorporar las recomendaciones realizadas por la asociación, en particular respecto a la entrada en vigencia de la ley, por la modernización de la carrera funcionaria. Entonces, si les parece, podemos invitar al Ministerio de Justicia y también ver en conjunto como alguna respuesta. Creo que eso sería lo más atingente. Lo que sí, solamente en términos de plazo, la próxima semana es semana distrital. Por lo tanto, no podríamos sesionar a menos que lográramos acuerdo en los comités, pero la verdad es que nunca hemos logrado ese acuerdo. En particular ha sido por un partido que prefiero ni siquiera nombrarlo, ya lo he dicho otras veces, que no ha dado el acuerdo en esa oportunidad. Entonces, no sé si ahora el diputado Melero nos puede decir que puedan estar de acuerdo, pero si no, no vamos a poder citar la próxima semana y tendría que ser para la vuelta a la distrital. Por lo tanto, en unas 2 semanas más. Diputado Guiguren. Gracias, Presidenta. Primero que todo, agradecer la intervención de Magali y de Juan. La verdad que yo viví de cerca el proceso creo que ya son 2 años atrás. Estuve hasta en la Galería 8 ahí con los internos. Me pasé, concurrí, y la verdad es que viví bien de cerca el tema. Y sé que Gendarmería ha sido como el patito feo de las instituciones
que hoy día rigen el orden, la seguridad de nuestro país, y ellos lo han pasado mal por lo que ha sido justamente la carrera profesional de ellos. Sin embargo, cuando uno se mete en esto, Presidenta, descubrí un tema que me produjo bastante curiosidad, y me gustaría también, si pudiésemos oficiar al director de Gendarmería para que nos diga cuánto es la ejecución presupuestaria de Gendarmería los últimos 5 años, porque me encontré con que se les devuelve recursos a DIPRES todos los años. Si esos recursos se pudiesen insertar nuevamente para mejorar los programas o los planes de reinserción, sería extraordinario. Hoy día ya está establecido, y además hay otro dato: hoy día Gendarmería no es una subdirección técnica, es una subdirección de reinserción social, así se llama. Se le cambió el nombre, el presidente Piñera se lo cambió justamente para darle la importancia que tiene todos los civiles en esta institución. Y yo además, sería muy, muy bueno, porque sinceramente hoy día ya está establecido de que el cierre total, no sé cómo se le llama, el tener encerrado totalmente, que las instituciones de Gendarmería no es el mejor camino para la reinserción social. Hoy día ya se sabe, se conoce, hay datos de que todas las instituciones semiabiertas o abiertas son las que mejor resultados dan en la reinserción social. Y en eso hay un ejemplo, que es el Centro de Educación y de Trabajo de Talca, donde tiene los mejores números, cifras de reinserción. Entonces, yo celebro que podamos haberlos oído. Creo que es muy importante preocuparnos, y si está de acuerdo la comisión, le pediría entonces, Presidenta, que pudiésemos oficiar al director de Gendarmería la ejecución presupuestaria de los últimos 5 años, y que nos indique los montos que se han devuelto a DIPRES, porque ahí sí tenemos recursos que se podrían perfectamente utilizar en mejoras de planes de reinserción. Gracias, Presidenta. Si me parece la comisión, ¿acordamos el oficio? Sí. Ya. Diputado Francisco. Sí. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a los chiquillos, a la Magali y a Juan, que estuvimos conversando hace unos días. Nosotros, producto de la conversación que tuvimos un fin de semana, le oficiamos al ministro el día 10 para poder conocer en detalle la denuncia que se hace, porque a mí me parece muy grave que se desconozcan acuerdos que se han tomado con la propia validación de esta Cámara de Diputados y del Senado. Si bien quienes tomaron los acuerdos hoy día no están en los cargos, porque el subsecretario no es el mismo, evidentemente el Estado y la responsabilidad es la misma. Por lo tanto, nos parece muy grave que no se respeten esos acuerdos. Y también a mí me causa un poco de extrañeza, y eso quisiera yo que Magali y Juan comentaran, porque entiendo yo que aquí no hay una disminución de recursos, sino que es una decisión administrativa distinta. Entonces eso es lo que causa más extrañeza, porque lo que hablábamos el otro día en la reunión que tuvimos es que si el gobierno lo hubiese planteado, que aquí hay un recorte presupuestario conocido por todo el mundo, ¿cierto?, por producto de la pandemia, uno hubiese podido entender, uno hubiese dicho ya, ok, así como se cortó aquí, aquí y acá, nuevamente Gendarmería se vería mermada. Pero eso no es así. Entonces nos cuesta entender y por eso prefiero yo que se cite al subsecretario y se nos explique en detalle cuáles han sido el cambio de criterio. Y yo, Presidenta, no tengo ningún inconveniente. Yo entiendo que los diputados de Renovación Nacional tampoco, en que la próxima semana hagamos una sesión especial solamente para este tema y podamos avanzar, porque nos queda poco tiempo. Los plazos van corriendo, y obviamente es importante tener una respuesta rápida del gobierno. A pesar de que ya se han mandado oficios, yo, Presidenta, si la comisión lo estima bien, mandaría oficio a nombre de la comisión completa, porque hemos mandado oficios individuales, entonces a lo mejor hacerlo claro. Oficiado el 14 de agosto como, el 14, ya, okay. como comisión.
Así que bueno, Presidenta, yo estoy a disposición, si usted lo estima pertinente, para la próxima semana sesionar cuando usted quiera. Gracias. Sí, no, sí, es el comité de la UDI el que tiene que darnos el acuerdo, diputado. Así ha sido las otras veces. Si no hay más palabras, diputada Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta. Primero, agradecer la exposición, ¿no es cierto?, de ambos dirigentes y además felicitarlos por el trabajo que hicieron, porque hemos tenido, ¿no es cierto?, yo diría varios WhatsApp e información de innumerables dirigentes que nos han hecho sentir, ¿no es cierto?, no solo esta preocupación, sino que el no cumplimiento de los acuerdos. Solo recordar, Presidenta, que todo el sector uniformado de Gendarmería tuvo un mejoramiento sustancial en lo que tiene que ver con sus plantas, con que se hizo hace algún tiempo atrás, precisamente a raíz de no sé si llamarlo huelga o paro, ¿no es cierto?, que hubo en esos minutos, y que hubo, yo diría, un programa que permitió paulatinamente ir arreglando la situación del sector uniformado. Pero se quedó atrás el sector de los directivos, ¿no?, de los técnicos, los administrativos y los auxiliares. Quedaron atrás todo el sector que no era uniformado, y a partir de eso se llega a este acuerdo del 8 de noviembre del 2018. Y se produce, ¿no es cierto?, esto de cómo se iba a organizar paulatinamente con los recursos que tuviera el Ministerio de Justicia. Yo creo que sería muy bueno, Presidenta, además, poder recabar todos los antecedentes más bien históricos de lo que ha sufrido Gendarmería durante este tiempo, para también incorporarlo, yo diría, al sustento desde el punto de vista no solo técnico, sino también desde del punto de vista del sustento de la deuda que se tiene con el sector civil de esta institución tan importante para el país, Presidenta. Pues los uniformados los arreglamos y los tuvimos, ustedes no estuvieron ahí, pero estuvimos todos en las galerías, completa, en ese minuto, y fue algo bastante impresionante en ese minuto. Por eso estar absolutamente de acuerdo con los oficios, ¿no es cierto?, que se han solicitado por los distintos diputados y diputadas. Gracias, Presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Entonces, bueno, acordamos el poder intentar sesionar la próxima semana y si no la subsiguiente, si es que no da el acuerdo los comités. Diputado perdón. ¿Sí? Perdón. La sesión de la próxima semana, si se realizara, ¿cuál sería el objeto? ¿Recibir al ministro de Justicia exclusivamente? Al ministro de Justicia. ¿Algún día en especial? Ahí tendríamos que poner de acuerdo a la comisión. Yo diría como podría ser el mismo lunes, si es que no hay topes con otras actividades, porque entiendo que ese es el problema siempre, ¿cierto? Que como son semanas distritales, pero... Presidenta. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, está bien, el ministro puede ser citado, pero yo sugiero que venga el subsecretario. El subsecretario debe tener el detalle con mucho más claridad que el propio ministro, porque él es el encargado de llevar esta negociación. Entonces, yo sugiero que se invite a los dos. Bueno, me parece bien. Ahí podemos citar a ambos, Pedro, al ministro y al subsecretario. Perfecto, Presidente. El día lunes, en principio. Sí, en principio. De 15 a 16:30 horas. Y depende les digo igual a los trabajadores para que lo sepan, porque esto depende si es que los comités dan el acuerdo. Y en general no lo han dado nunca, entonces no hemos podido sesionar. Presidente, yo quiero proponerle otra cosa. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo un reparo ahí respecto a las semanas distritales, porque no se entiende que habiendo ciudades todavía en cuarentena y que el mismo gobierno nos diga que hay que salir a lo esencial, digamos, se insista con las semanas distritales, porque aunque no esté en cuarentena la comuna, yo creo que no es aconsejable andar en terreno, porque por el contagio y todo eso. Pero bueno, se ha insistido con las semanas distritales. Pero yo le quería proponer, Presidenta, que usted evaluara porque vamos a ver que lo más probable es que no den el acuerdo. El comité de la UDI no ha dado el acuerdo, no veo por qué van a cambiar esta semana. Que pudiésemos sesionar en comité la próxima semana y después refrendar los acuerdos, ¿no es cierto?, en la semana subsiguiente, y así incluso no solamente podríamos ver este tema, podríamos tener audiencia, todos los temas que faltan, sesionando en comité. No sé si es posible o no, es una pregunta porque no tengo el reglamento conmigo. Presidenta, Sí. si sesionáramos en comité no tendríamos la transmisión vía streaming ni por televisión de las sesiones. ¿Ya? Pero se puede, ¿no?
O sea, podríamos utilizar la plataforma de la Cámara en semana distrital, a eso me refiero. Ya. O sea, Ese sería pero, digamos. ¿Perdón? Ese sería el único, digamos... Claro, no podríamos transmitirlo a través de Zoom. Alguien que organizara una sesión de Zoom y poder reunirse como Zoom, pero no tendría el respaldo, las características que tienen estas reuniones. No podríamos utilizar la infraestructura de la Cámara. Ahí habría que buscar otra infraestructura para juntarnos. Yo ahí lo único que trataría de ver a lo mejor para la próxima semana, si es así, pedir una reunión al ministerio. Y van a estar, yo creo que eso claro, que en el fondo la modalidad que plantea el diputado Rafael Jiménez, y que alguien tenga una plataforma de Zoom como para poder sujetarla a eso. Creo que esa es la mejor forma, y ahí podemos, los oficios los dejamos pendientes para la siguiente semana, pero si tenemos ya una sesión en donde podamos estar con el ministerio, eso puede también ayudar en el diálogo. Bueno, perdón, presidente. La otra alternativa que se ha utilizado en algunas otras ocasiones es que la comisión, con la asistencia de todos los parlamentarios, los que quieran ir o los que designa la comisión, se reúnan en una audiencia con el ministro. Se le pide una audiencia al ministro y esos representantes de la comisión van en esa condición a conversar el tema con el ministro. Sí, eso se ha hecho en nuestra oportunidad. Eso sería lo mejor. Diputado Melero. Gracias, presidenta. Yo me abstení un poco de opinar porque llegué tarde, no alcancé a escucharlos. Saludar a todos los dirigentes, a Magali, a René, a Juan. Estábamos en la Comisión de Hacienda votando un proyecto de ley de gran relevancia que justamente ayer vimos en la Comisión de Trabajo, que tiene que ver con los programas de empleo. Así que me disculpo por no haberlos escuchado, pero entiendo por la historia en parte el problema. Yo creo que el ministro Hernán Larraín va a tener la mejor voluntad. Él fue artífice determinante en el acuerdo de los uniformados, siendo ministro. La diputada Sepúlveda mencionaba eso, y no veo cómo no va a tener disposición al menos a escuchar los planteamientos. Así que no depende de mí que los comités autoricen sesiones en la semana, presidente. Yo creo que es muy legítimo no descalificar a un comité que se niegue cuando es semana distrital. Los diputados no todos tienen cuarentena. Yo, desde luego, tengo en parte mi distrito en cuarentena y en otra no, y no tengo ningún problema para ir a terreno. Hay diputados de regiones que están enteras sin cuarentena. El Parlamento es de Arica a Punta Arenas. No hay que mirar las cosas de la particular situación de donde uno vive o donde uno se desempeña. De menos darle que tan legítimo como que haya semana legislativa es que los parlamentarios quieran tener sus tiempos, lo planifican con tiempo también, valga la redundancia, sus visitas, sus reuniones, y por consiguiente no quiero que se entienda por nadie de que aquí hay una suerte de negativa o voluntad de impedir reuniones. Esto quedó establecido a comienzo de año, aprobado por todos los comités en las semanas distritales, de manera tal de que no me parece conveniente ni siquiera insinuar algo de esa naturaleza. Sobre lo mismo, yo no tengo ningún problema, si así usted me lo plantea, presidenta, de interceder y hablar con el ministro de Justicia, de hacer mis mejores oficios, para buscar el mecanismo. No sé qué tan relevante es que no pudiera hacerse el lunes subsiguiente, digamos, y así lo hacemos con la formalidad de la Cámara, con acta, con acuerdos, con conversación. Acabamos de tener una muy buena experiencia en la Comisión de Hacienda, en que hicimos el nexo con el gremio de los transportes escolares y colectiveros, y se logró un muy buen acuerdo gracias a la Comisión de Hacienda. El gobierno está muy disponible a colaborar y a buscar acuerdos. Acaba de lograrse un muy buen acuerdo, no sé si lo saben todos, pero Celestino Córdoba depuso su huelga de hambre. Se ha llegado a un buen acuerdo con el gobierno en un conflicto que también era importante, de manera tal de que voluntad de conversar la máxima, y yo me ofrezco a ayudar en ese objetivo. Entiendo en parte el problema de Gendarmería. Voy a ver la grabación de esta sesión para empaparme bien, y sugiero eso, buscar un camino para el lunes subsiguiente, presidente. Gracias. Bueno, estamos un poquito... a ver, yo lo que veo es que hay una urgencia, entonces ese es el tema por parte de los trabajadores. Entonces por eso estamos ver como alguna especie de solicitarle audiencia al ministro, y si en eso puede ser buenos oficios, diputado Melero, bienvenidos sean. O sea, creo que eso sería lo mejor. Pero para tener claro, porque yo no escuché, ¿hay una urgencia que tenga que ser esta semana entrante o que sea el lunes subsiguiente en la formalidad de la comisión?
porque el ministro lo citamos, nosotros no tenemos que estarle pidiendo. Lo citamos para el lunes y punto. Tiene que venir. Bueno, yo le pregunto mejor, le dejo la palabra a los trabajadores mismos, ustedes nos dirán cuáles son los tiempos también que manejan. Sí. Presidenta, con su permiso, sí. Señalar que el 5 de agosto fue ingresado a la Contraloría General de la República la propuesta confeccionada por la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, estamos a la espera de la toma de razón de la Contraloría. Si hubiera algún ajuste, el Ministerio de Justicia tendría que retirar ese DFL e ingresarlo antes de que la Contraloría tomara razón de aquel. Ya, entonces yo creo que igual los tiempos están corriendo, o sea, entre antes mejor, diputado. Así que si podemos hacer alguna reunión la próxima semana, creo que sería positivo. Eso les podemos acordar, y si no es así... Si quiere usted, presidenta de Consuelia, ¿por qué no pide usted formalmente la audiencia con el ministro y yo lo refuerzo desde luego? Pero pídalo usted formalmente como presidente. Ni un problema, lo hacemos desde la comisión entonces, desde la presidencia de la comisión, y ahí reforzamos. Yo desde luego voy a ayudar al máximo. Gracias. Acordado entonces. Bueno, eso sería respecto a la solicitud. Nosotros les vamos a estar contando cómo... cuándo, si va a ser la audiencia y cuáles son los pasos a seguir y obviamente si es que recibimos la respuesta de los oficios. Así que muchas gracias por su presentación y a los dirigentes y por la asistencia el día de hoy. Muchas gracias a usted, presidenta, y a los diputados y diputadas de esa honorable comisión. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputados y diputadas. Muchas gracias, presidenta. Honorable, gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos entonces con... alcanzamos a empezar a votar, ¿cierto? Sí, tenemos hasta las 6 y media hora. Ya, tenemos media hora. Perfecto.